Una vez teniendo estas clases que nos ayudan con toda la conexión y validación de secciones, vamos a crear un servicio que nos ayude a obtener y recuperar la información de los procedimientos almacenados y de las funciones. Que toda esa lógica va a estar en Persona DAO. Pero antes de eso, vamos a crear el modelo que hace alusión o hace referencia a nuestro esquema de base de datos. En este caso, lo que sería la tabla de base de datos, que es TV Personas Tutorial. ¿Qué es lo que vamos a mapear en la clase? En la clase vamos a mapear el ID persona, el nombre, el apellido y el email. Esto van a ser los atributos de la clase. Entonces nos vamos al NetBeans, nos vamos al paquete que realizamos por acá y vamos a crear una nueva clase. Clic derecho, New, nuevo, Java Class. Le damos terminar y se nos va a generar la clase Java. Una vez que se nos haya generado la clase Java, vamos a escribir los atributos de esa clase. Como Java nos ayuda un poco a no estar generando tanto código o escribiendo tanto código, podemos hacer una inserción acá de código. Le damos clic derecho, Insert Code o Insertar Código y creamos el constructor. Sin parámetros, vamos a hacer lo mismo y vamos a crear otro constructor pero con parámetros. Entonces lo que hacemos es seleccionar todos los atributos o bien le dan acá en seleccionar todo y le damos generar. También podemos generar lo que sería set y getters. Entonces le damos acá clic en la opción donde dice Set and Getters, lo seleccionamos y le damos generar y nos aparece todos los set y los getters de nuestros atributos. También podemos generar el toString del objeto asociado a la clase y con eso ya tendríamos el modelo. Una vez teniendo ya el modelo de la clase que estamos mapeando con relación a la tabla de la base de datos, nos vamos a ir a Personas DAO. En Personas DAO va a ir toda la lógica de la recuperación de información, todo el CRUD de la base de datos que vamos a realizar o a utilizar. Una pregunta frecuente es ¿cómo llamo yo desde Java un procedimiento almacenado y una función? Sería de la siguiente manera. Aclaro, esta es una forma para poderlo explicar y que se vea más relacionado, pero se pueda extraer mucho más aún de lo que les estoy mostrando por acá. Sería de la siguiente manera. Entonces colocamos la palabra reservada, private, porque solo en este contexto de la clase lo vamos a utilizar. No queremos que esto acceda o que desde otra clase se pueda acceder a esta variable. Entonces, private static final string. Por ejemplo, vamos a recuperar el final, que es hacer un llamado al find out de persona, que sería a la función. Entonces escribimos find out de persona, que va a ser igual al siguiente string, signo de pregunta igual a call de find all persona. ¿Qué es este find all persona? Este find all persona es esto mismo que escribimos en la base de datos. Nos vamos a donde están las funciones en el script de base de datos que les dejo por acá en la descripción. Sería este mismo find all. Entonces, si queremos escribir, por ejemplo, find one, escribimos esto mismo y con signos de admiraciones dependiendo de los parámetros que se ingresan. En este caso, como el final es un select de la tabla, lo colocamos de esta manera: find all persona, find all persona. Tiene que tener el mismo nombre que tiene la función en la base de datos. En este caso, find all persona, find all persona. Una vez mapeado el nombre de lo que queremos recuperar, ya sea una función o un procedimiento almacenado, vamos a crear el método o la función que nos ayude a recuperar esa información o a insertar esa información o a modificarla. En este caso, el primer método que les voy a mostrar es el de listar las personas, que sería el find all de personas. Entonces, con la palabra reservada public
collection. Vamos a importar la librería collections que ya nos proporciona Java para utilizar un array, listar personas, o inclusive podemos ponerlo como find all personas. No queremos ingresar nada por parámetro, vamos a recuperar toda la información como que si fuera un select asterisco from, y vamos a ingresar las excepciones básicas para poder implementar el global exception y no data exception. Recuerden que esas clases las hicimos para poder manipular el mensaje de salida cuando nos da alguna excepción. Entonces sería global, utilizamos la palabra reservada throat, global exceptions y no data exceptions. Cerramos paréntesis y aquí va a ir la lógica para poder utilizar la conexión y los mensajes genéricos que queremos realizar. Aquí vamos a importar Java Utils Collection y no data exception. ¿Qué es lo primero que se hace más bien a la hora de utilizar una conexión básica? Como en este ejemplo les estoy mostrando, conectarnos a la base de datos. Entonces vamos a utilizar la estructura try y cache para validar el método de la clase servicio o conexión, que es conectar. Este método lo vamos a llamar en personas DAO acá en el try. Entonces conectar, lo escribimos de esta manera, pero ¿por qué nos marca error? Porque tenemos que extenderla con la palabra reservada extends de conexión. Muy bien, y por acá utilizamos el catch. Vamos a utilizar dos catches cuando la clase no se encuentra y cuando surge una excepción de SQL. Entonces sería la siguiente manera, sería class not found y otro cache de SQL exception. Muy bien. Por acá, aquí es donde vamos a utilizar estos métodos de los mensajes genéricos que ya habíamos hecho de la clase global exception y no data exception. Por acá los colocamos de la siguiente manera. Vamos a utilizar la palabra throat new global exception y le colocamos el mensaje genérico que queremos que nos muestre por consola. En este caso, en mi caso le voy a poner no se ha localizado el driver. Punto y coma. Y en SQL exception vamos a utilizar el mensaje la base de datos no se encuentra disponible. Entonces, nuevamente con la palabra throw new data exception vamos a escribir ese mensaje. Punto y coma. Una vez teniendo esta información o este código, vamos a utilizar un result set, un array list, el objeto de la clase modelo que hemos escrito en este caso, personas, y un call a statement. Vamos a crear el primero, el result set, rs,
le asignamos un valor de nulo. Vamos a crear un array list. Collection. Va a ser igual a una new array list. El objeto, persona de la clase modelo. OBJ, igual lo vamos a asignar a null. Y un color con statement. Y lo vamos a asignar a null. Ahora vamos a importar esto del JDBC para que no nos marque ningún error. Importamos desde la clase modelo y el color con statement desde el JDBC. Ahora, como acá nos marca este error, es porque no hemos aún retornado lo que sería la colección. Podemos retornarla para que no nos marque ese error. Return esta colección. Y vamos a aplicar por acá una validación. Entonces, si la colección es nula, o el tamaño de la colección es 0, vamos a mandar un mensaje por pantalla de no data exception, que va a decir el mensaje no hay datos. Entonces utilizamos throat new no data exception y el mensaje custom que queremos. En este caso, no hay datos. Muy bien. Ahora, en esta parte va a ir la lógica para recuperar la información de la función o algún procedimiento almacenado. En este caso estamos haciendo el llamado define all personas. Vamos a hacer una serie de try y catch para poder validar los errores que se nos puedan presentar en la conexión a base de datos. Primeramente vamos a usar un try y un catch y vamos a utilizar la cláusula final para poder cerrar en ese final las conexiones de la base de datos, el prepare statement y el result set. Entonces escribimos la palabra reservada try y catch. El catch, que es lo que vamos a recuperar o capturar en el error, es de SQL exception. Y acá en el try va a ir la lógica para poder recuperar la información o insertarla en cualquier caso. Entonces utilizamos el call con statement, el objeto pstmt. ¿Qué vamos a hacer con este objeto? Este objeto vamos a crear la conexión para poder llamar el find all de personas. Sería de la siguiente manera. Llamamos a conexión punto prepare call ¿de qué? De find all personas. Esta variable que está por acá. Y con eso ya llamamos a la función find all personas. Ahora en el pstm, en este objeto, voy a hacer un punto register out parameter para obtener el cursor. Recuerden que el cursor lo tenemos del lado del script de base de datos. Entonces nos vamos a la base de datos. Nos vamos a la función find all personas y por acá vemos que nos retorna un cursor. Este cursor lo habíamos creado al inicio del script. Entonces, como nos regresa un cursor con esa información del lado de Java, tenemos que recuperar
ese cursor. Entonces por eso se utiliza register out parameter de la siguiente manera. Escribimos pstmt register punto register out parameter y en el primer valor colocamos 1 porque solo nos retorna una cosa, que en este caso sería un cursor, y colocamos la palabra oracle types.cursor. Y con eso recuperamos el cursor. Ahora lo que necesitamos es ejecutar el call find all personas desde Java. Entonces utilizamos pstm, el objeto pstm que es de callable con statement, de la siguiente manera: punto execute punto y coma, y eso lo vamos a empaquetar en un resultset para poder iterar la información e insertar en el array. Sería de la siguiente manera. Entonces utilizamos la variable de resultset que le habíamos colocado el nombre al objeto rs, es igual a, lo convertimos o casteamos a un objeto que sea resultset y utilizamos el callable con statement para obtener el objeto, que sería de la siguiente manera: sería pstmt punto get object 1 punto y coma. Ahí obtenemos la información que fue almacenada en el callable con statement. Entonces el objeto 1 que fue almacenado, en este caso el call final personas, lo convertimos en un resultset, casteamos al objeto resultset y en el resultset vamos a iterar esa información. ¿Cómo lo hacemos? Con un while. Entonces colocamos la palabra reservada while del ciclo, abrimos paréntesis, cerramos el ciclo y colocamos rs.next. Este while nos sirve para iterar la información de este resultset a obtener los campos de cada columna para luego esa información, esos datos, poderlas tomar y pasarlas a un objeto. Entonces vamos a iterar constantemente esa información que ya nos llega desde la base de datos, los n cantidad de registros, y esos atributos de esa información que se encuentra en las columnas de la base de datos los vamos a tomar y los vamos a representar del lado de un objeto en Java o en cualquier otro lenguaje, pero en este caso estamos utilizando Java. Entonces, ¿qué es lo que viene acá dentro del while? En el while utilizamos el objeto. Como ya habíamos creado un objeto persona, utilizamos este objeto que está por acá. Objeto persona, este que está por acá. Este lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Utilizamos la palabra new persona y lo utilizamos el constructor con parámetros. Aquí vamos a insertar toda la información que nos llegue desde la base de datos. ¿Cómo la insertamos? De la siguiente manera: con un rs del resultset.getIn para obtener la pk getIn. Por acá ponemos un punto y coma. Utilizamos otro rs.getString punto y coma. Otro rs.getString coma rs.getString otra vez. ¿Qué es lo que hace estos RSMs? Obtengo la información. ¿Y qué información va a ir aquí? Esta información va a ser lo mismo que tenemos en nuestra base de datos, que sería el nombre de las columnas que se encuentra por acá a la hora de ejecutar este final persona. Si aquí colocamos un alias, le colocamos el nombre de ese alias, pero en este caso dice que es ID persona, nombre, apellido e email. Entonces lo mapeamos de la siguiente manera: ID personas, nombre, apellido e email. Estos nombres que están acá
en stream tienen que coincidir siempre con el nombre de la columna o con un alias que se le haya colocado en el select. Entonces sería de esta manera en el cual recuperamos la información y esa información la pasamos a un objeto en Java. Ahora, por último, lo que nos queda es agregar ese objeto que ya creamos de la información ya recuperada a la array list de la variable collection que ya habíamos hecho. Punto add, que es agrégueme. Entonces le mandamos el objeto y con eso ya se nos está iterando la información, se nos agrega en una array list y ya lo podemos utilizar en cualquier presentación o donde tenemos la información para poderla mostrar por pantalla, ya sea por pantalla o por consola. Ahora hay que trabajar lo que serían las excepciones que puedan ocurrir durante todo este proceso. En este caso vamos a trabajar primero el SQL exception de la siguiente manera. Vamos a imprimir por pantalla el e.print state trace punto y coma y vamos a utilizar las excepciones que ya habíamos hecho para que por pantalla nos muestre genéricamente un mensaje. Recuerden que con la palabra throat new, en este caso, como es un mensaje global que no sabemos cuál es el error, entonces por eso pusimos global. Entonces utilizamos global exception y escribimos el mensaje que queremos por acá mostrar en la consola. En este caso podemos ponerle sentencia no válida. Una vez colocado el global exception, tenemos que cerrar la conexión y tenemos que cerrar el prepare statement y el result set. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra final. O sea, cuando ya todo el proceso se haya realizado, siempre tenemos que cerrar la conexión a base de datos cuando se trata de este tipo de conexiones. En cualquier lenguaje de programación que estemos utilizando una conexión a base de datos, hay que cerrarla y abrirla. Nunca puede estar abierta el 100% de los casos. Por cada consulta que se realice a la base de datos, ya sea un insert, un update, un delete o lo que vayamos a hacer, siempre tenemos que abrirla y después cerrarla. Nunca dejarla abierta. Entonces, con la palabra final o con la palabra reservada, en este caso de Java, finally, vamos a cerrar todas las conexiones que hemos realizado. Sería de la siguiente manera. Colocamos la palabra reservada, finally, y acá colocamos la lógica. En este caso vamos a utilizar autotry y catch. ¿Qué va a ir en el try? En el try vamos a cerrar el result set, el callable con statement y desconectar la base de datos. Entonces, acá utilizamos la siguiente lógica. Decimos si el result set es nulo o es diferente nulo, entonces rs es diferente de null, lo cerramos, rs.close. Ahora vamos a cerrar el callable con statement de la misma manera. Sería si el callable con statement pstmt es diferente de nulo, cerramos el callable con statement con punto close. Y por último, desconectamos la conexión a base de datos. Entonces utilizamos el método de la clase conexión. Este método, desconectar. Lo llamamos. Y para finalizar, si existe alguna otra sección, mostramos por pantalla un mensaje custom. En este caso podemos utilizar la clase global exception y mostrar, por ejemplo, status no válidos o nulos o algún otro mensaje que nos facilite encontrar el error. Y utilizamos el SQL, la sección SQL exception.
y utilizamos la palabra throat. The new global section, este que está por acá, y le colocamos un mensaje custom que queramos mostrar por pantalla para identificar a dónde nos causa el error. En este caso le voy a colocar estatuto no values. Y así terminamos todo el método que nos va a servir para poder llamar una función desde la base de datos Oracle. Ahora, ¿cómo usamos toda esta función o método para poder ver si funciona o si nos recupera la información desde la base de datos? Entonces, nos vamos al main para poder ejecutar ese método. Entonces, una vez en el main, colocamos un try y cache de la siguiente manera. Importamos de acceso a datos el global exception, también no data exception, el lever, el logger de Java Utils, el persona DAO y el modelo persona. Entonces, una vez ya teniendo este try y catch de la siguiente manera, persona DAO, el objeto persona DAO va a ser igual a new persona DAO. Y vamos a hacer un for de la siguiente manera para obtener la información del listado o del final. Sería for de object dos puntos persona DAO punto. Y aquí nos aparecen los métodos que vamos a crear. En este caso solo nos aparece final porque solo en ese hemos trabajado. Pero si tuviéramos más, ahí aparecería más. Por ejemplo, un insertar, un eliminar o uno actualizar. Muy bien. Ahora casteamos el objeto porque recuerde que los que nos devuelve desde persona DAO es una collection. Entonces tenemos que castear esa información, ese objeto, de la siguiente manera. Entonces hacemos persona obj va a ser igual a la data que tenemos, que es un objeto, lo queremos convertir a un objeto persona, o sea, un casteo. Entonces ponemos persona entre paréntesis y este objeto que recuperó en el ciclo for lo colocamos por acá a la par, y ya con eso podemos acceder a toda la información del objeto. En este caso vamos a hacer un system.out.println. Y colocamos persona obj.toStream para mostrar la información por pantalla. Ahora vamos a ejecutar el main para ver si la información la recuperamos correctamente, implementando toda esta lógica para poder hacer la conexión, una clase que nos ayuda a recuperar la información, ya sea de una función o un procedimiento almacenado. Entonces le damos clic derecho, ejecutar archivo. Y como podemos observar por acá, nos muestra la información del final desde la base de datos. Nos dice persona, con el persona ID, con un número 4, con el nombre Alejandro, con el apellido Pérez, con el email cperestutorial.com. Y así sucesivamente. Entonces eso nos indica que esto ya tenemos hecha una conexión a base de datos, logramos obtener la información y ejecutar una función desde Oracle, recuperamos un cursor, creamos una clase para que almacene la información que viene desde la base de datos en un objeto llamado persona y lo mostramos por pantalla, en este caso por consola. Y así sería una conexión a base de datos con una función desde Oracle.